Las preguntas son la respuesta. Aquel que se hace preguntas, no puede evitar las respuestas. Proverbio del Camerún. Esta sabiduría ancestral encapsula la esencia del poder de la mente humana para buscar y encontrar soluciones a los desafíos más difíciles. Los nazis no necesitaban ninguna razón específica para arrestarlo a él y a su familia, la familia de Stanislaw Lech. Simplemente llegaron porque eran judíos. La brutalidad con la que actuaron no tenía precedentes y no dejaba espacio para la esperanza. Los llevaron a la fuerza, apretados como ganado en un tren abarrotado, hacia el infame campo de concentración de Auschwitz. Este viaje era solo el comienzo del terror indescriptible que les esperaba a cada uno de ellos en ese lugar de muerte. No podía imaginar en sus peores pesadillas lo que vería allí, su familia asesinada ante sus propios ojos. Cada día era una lucha constante por mantener la cordura en medio de tanto dolor y sufrimiento. Ver a otro niño usando la ropa de su hijo muerto después de una de las temidas duchas era una realidad insoportable. Cada detalle era una herida abierta en su alma, un recordatorio perpetuo de la barbarie que lo rodeaba. De alguna manera, logró seguir viviendo a pesar de todo. Un día, enfrentó la horrible verdad: si se quedaba un día más, moriría. Tomó una decisión crucial: debía escapar, y debía hacerlo de inmediato, sin importar los riesgos. Durante semanas, preguntó a otros prisioneros: ¿cómo podemos escapar de este infierno? Las respuestas eran siempre las mismas: no seas tonto. No hay forma de escapar de aquí. Solo trabaja duro y reza por sobrevivir, una perspectiva desalentadora. Pero no podía aceptar esa respuesta. Su obsesión por escapar crecía cada día más y, aunque las preguntas parecían inútiles, seguía preguntándose: ¿qué puedo hacer? Tiene que haber una manera. ¿Cómo puedo salir de aquí hoy mismo? La Biblia dice: pedid y se os dará. Ese mismo día, encontró una respuesta. Quizás fue la intensidad de su pregunta o su certeza de que ahora era el momento. O tal vez fue su enfoque constante en encontrar una respuesta. El inmenso poder de la mente y el espíritu humano despertó en este hombre. La respuesta llegó de una fuente inesperada: el olor repugnante de carne humana en descomposición, una señal que la mayoría habría ignorado. A unos pasos de donde trabajaba, vio un montón de cuerpos amontonados en la caja de un camión, hombres, mujeres y niños gaseados. Se les había quitado todo, incluso sus ropas, un espectáculo dantesco que nadie quería ver. En lugar de preguntarse: ¿cómo pueden ser tan despreciables los nazis? ¿Cómo puede Dios permitir esto? Stanislaw Lech se preguntó: ¿cómo puedo usar esto para escapar? Y obtuvo su respuesta, una idea que muchos habrían considerado imposible. Al final del día, cuando el grupo regresaba a los barracones, Lech se escondió detrás del camión. Se desnudó rápidamente y se metió entre los cuerpos sin que nadie lo notara, un acto de valentía y desesperación. Fingió estar muerto y se quedó completamente quieto, aunque casi fue aplastado cuando más cuerpos cayeron sobre él. El hedor de la carne podrida y los rígidos cadáveres lo rodeaban, un escenario aterrador que pondría a prueba la resistencia de cualquier persona. Esperó, confiando en que nadie notaría un cuerpo vivo entre los muertos y que el camión arrancaría eventualmente. Finalmente, oyó el motor arrancar y sintió el camión moverse, una señal de esperanza en medio de la desolación. Sintió una chispa de esperanza mientras yacía entre los muertos. Después de un tiempo, el camión se detuvo y descargó su carga mortal en una gran fosa fuera del campo, una situación que requería más valentía y determinación para sobrevivir. Lech permaneció allí durante horas, hasta que llegó la noche. Cuando estuvo seguro de que no había nadie alrededor, salió de la pila de cadáveres, y caminó desnudo 60 kilómetros hasta la libertad, un acto que demuestra su increíble fortaleza y deseo de vivir. ¿Qué diferenciaba a Stanislaw Lech de los muchos que murieron en los campos de concentración? Aunque hubo muchos factores, una diferencia crucial fue que él se hizo una pregunta diferente, una que lo llevó a una acción decisiva. Persistió en su pregunta con la expectativa de una respuesta, y su mente encontró una solución que le salvó la vida. Las preguntas que se hizo aquel día en Auschwitz lo llevaron a tomar decisiones rápidas y acciones que cambiaron su destino. Antes de encontrar la respuesta, tuvo que tomar decisiones y para actuar, tuvo que hacerse las preguntas correctas. Hacerse las preguntas correctas puede cambiar nuestra percepción y nuestra respuesta a los desafíos más difíciles de la vida. El arte de hacerse las preguntas correctas es una habilidad poderosa. Puede transformar nuestra perspectiva y abrirnos a nuevas posibilidades y soluciones que no habríamos considerado de otra manera. Un ejemplo adicional es la vida de Thomas Edison. En lugar de preguntarse, ¿por qué fallé?, Edison se preguntaba, ¿qué he aprendido de este experimento? Esta mentalidad le permitió seguir adelante a pesar de numerosos fracasos y finalmente inventar la bombilla eléctrica. Otro ejemplo es la historia de Nelson Mandela. En lugar de preguntarse, ¿por qué me encarcelaron injustamente?, Mandela se preguntó, ¿cómo puedo usar este tiempo en prisión para prepararme mejor para liderar a mi país? Esta pregunta le ayudó a transformar su encarcelamiento en una oportunidad para crecer y prepararse para su futuro liderazgo. La capacidad de cambiar nuestras preguntas puede transformar nuestras vidas. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto a mí?, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? O, ¿cómo puedo superar este desafío? Las preguntas que nos hacemos guían nuestras percepciones y acciones.
Si nos hacemos preguntas negativas o limitantes, nos mantendremos en un estado de desesperanza y estancamiento, incapaces de avanzar. En cambio, si nos hacemos preguntas positivas y orientadas a soluciones, encontraremos formas de avanzar y crecer. Las preguntas positivas nos impulsan a buscar respuestas y soluciones, mientras que las negativas nos mantienen atrapados en el problema. Es crucial ser conscientes de las preguntas que nos hacemos diariamente. Como Stanislaw Lek, nuestras preguntas pueden determinar nuestra supervivencia y éxito en situaciones difíciles y desafiantes. La práctica de hacerse preguntas efectivas puede aplicarse a cualquier área de la vida. En los negocios, en lugar de preguntarse, ¿por qué no tenemos más clientes?, una mejor pregunta sería, ¿qué valor adicional podemos ofrecer a nuestros clientes actuales para atraer más negocio? En las relaciones, en lugar de preguntarse, ¿por qué mi pareja no me entiende?, podríamos preguntarnos, ¿cómo puedo comunicarme de manera más efectiva para que nos entendamos mejor? Este cambio de perspectiva puede llevar a mejoras significativas en la comunicación y la comprensión mutua. En la salud, en lugar de preguntarse, ¿por qué me siento tan mal?, podríamos preguntarnos, ¿qué cambios puedo hacer en mi estilo de vida para sentirme mejor? Esta pregunta nos lleva a tomar acciones proactivas para mejorar nuestra salud y bienestar. La calidad de nuestras vidas está directamente relacionada con la calidad de nuestras preguntas. Preguntas de alta calidad nos llevan a respuestas de alta calidad, y a una vida más rica y satisfactoria. Las preguntas también pueden ser una herramienta poderosa para la autorreflexión y el crecimiento personal. Preguntarse, ¿qué puedo hacer hoy para ser una mejor versión de mí mismo?, nos impulsa a tomar acciones diarias para mejorar y crecer. En momentos de crisis, nuestras preguntas pueden determinar nuestra capacidad para encontrar soluciones y avanzar. Preguntarse, ¿cómo puedo superar esta situación?, en lugar de, ¿por qué me ocurre esto?, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Es importante recordar que las respuestas no siempre serán inmediatas. A veces, la persistencia en hacerse las preguntas correctas es lo que finalmente nos lleva a la solución que buscamos. La historia de Stanislaw Lek nos muestra el poder de la determinación y la persistencia en la búsqueda de respuestas. No aceptó las respuestas negativas de los demás, y siguió haciéndose preguntas hasta encontrar una solución viable. La lección aquí es clara: nunca debemos subestimar el poder de una pregunta bien formulada. Las preguntas correctas pueden llevarnos a soluciones innovadoras y a cambios significativos en nuestras vidas. Otro ejemplo es el de Helen Keller, quien, a pesar de ser ciega y sorda, se preguntó, ¿cómo puedo comunicarme y aprender?, Esta pregunta la llevó a convertirse en una destacada autora y activista, demostrando el poder transformador de las preguntas correctas. También podemos ver el impacto de las preguntas en el campo de la ciencia. Albert Einstein no se conformó con las explicaciones existentes y se preguntó, ¿cómo funciona realmente el universo? Sus preguntas lo llevaron a la teoría de la relatividad, cambiando nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Otro ejemplo de un gran pensador fue Viktor Frankl, un psiquiatra y neurólogo austríaco. Sobrevivió a los horrores de varios campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Durante su encarcelamiento, Frankl se enfrentó a preguntas fundamentales sobre la vida, la muerte y el sufrimiento. En lugar de dejarse consumir por el dolor y la desesperanza, se preguntó, ¿qué sentido tiene mi vida, incluso en estas circunstancias extremas? Frankl llegó a la conclusión de que incluso en las condiciones más adversas, los seres humanos pueden encontrar significado. Una de sus frases más célebres es, aquellos que tienen un porqué para vivir, pueden soportar casi cualquier cómo. Esta idea se convirtió en un pilar de su teoría, conocida como logoterapia, que se centra en encontrar un propósito en la vida. En lugar de preguntarse, ¿por qué me está pasando esto a mí?, Frankl se preguntó, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo encontrar un sentido a mi sufrimiento? Estas preguntas lo llevaron a observar y documentar cómo otros prisioneros encontraban razones para seguir adelante, a pesar del horror que los rodeaba. Frankl también se preguntó, ¿cómo puedo ayudar a otros a encontrar significado en sus vidas? A través de su trabajo y observaciones, llegó a la conclusión de que aquellos que eran capaces de encontrar un propósito, ya fuera en el amor, en el trabajo, o en la creencia en algo mayor que ellos mismos, tenían más probabilidades de sobrevivir física y emocionalmente. Una de las ideas centrales de Frankl es que, aunque no podemos elegir nuestras circunstancias, siempre podemos elegir nuestra actitud hacia ellas. Él escribió, todo puede ser tomado de un hombre, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, elegir su actitud en cualquier conjunto de circunstancias, elegir su propio camino. Frankl observó que algunos prisioneros, a pesar de la desesperación, encontraban maneras de ser amables y solidarios con los demás. Se preguntó, ¿qué hace que algunas personas mantengan su humanidad en medio de tanta inhumanidad? Llegó a la conclusión de que la capacidad de encontrar significado y propósito, un propósito a su sufrimiento era clave. Otra pregunta que Frankl se hizo fue, ¿qué papel juega la esperanza en la supervivencia? Observó que los prisioneros que mantenían la esperanza, y se enfocaban en reunirse con sus seres queridos o en continuar su trabajo después de la liberación, tenían más probabilidades de sobrevivir. Esta observación subrayó la importancia de tener algo por lo que vivir. Frankl también se preguntó, ¿cómo puedo aplicar lo que he aprendido aquí a mi vida después del campo de concentración?
Decidió que, si sobrevivía, dedicaría su vida a enseñar a otros sobre la importancia de encontrar significado en todas las circunstancias. Esta resolución lo llevó a escribir su libro más famoso, El hombre en busca de sentido, que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Una de las frases más inspiradoras de Frankl es: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Esta idea refleja su creencia en la capacidad humana de encontrar significado y crecimiento personal, incluso en las situaciones más difíciles. Frankl se preguntó repetidamente: ¿cómo puedo mantener mi dignidad y humanidad en medio de tanta barbarie? Encontró su respuesta en la logoterapia, que enseña que el ser humano puede encontrar sentido en 3 aspectos: en el trabajo, en el amor y en el sufrimiento. Esta filosofía no solo lo ayudó a sobrevivir, sino que también le permitió transformar su dolor en una fuente de enseñanza y esperanza para los demás. Debemos cultivar la habilidad de hacernos preguntas poderosas y efectivas. Al hacerlo, podemos desbloquear nuestro potencial y alcanzar niveles más altos de éxito y realización personal. En resumen, las preguntas son herramientas poderosas que pueden transformar nuestras vidas. La historia de Stanislaw Lec y otros ejemplos nos enseñan que la clave para superar desafíos y alcanzar el éxito radica en hacernos las preguntas correctas, persistir en buscar respuestas y actuar sobre las soluciones que encontramos.